Pasamos hoy a la segunda sesión de hidrostática. Vamos a empezar con el principio de Pascal, una vez que hemos visto la fórmula de la presión. Hemos visto que es muy fácil, una fórmula que lo único que nos aporta a priori son la presión con una magnitud nueva que tiene una nueva unidad que es en los pascales, pero poco más. La superficie va en metros cuadrados y la fuerza pues va en newton, que ya lo sabemos. Es verdad que tenemos que tener en cuenta cuando tengamos que pasar, por ejemplo, de centímetros cuadrados a metros cuadrados, que subir y bajar no es un cerito, sino que son más ceritos. Si no tenéis claro esta cuestión, os pondré un tutorial de cómo pasar los metros cuadrados o los metros cúbicos si es que llegamos a esto. El principio de Pascal, como dice ahí, se resume en la siguiente frase. La presión ejercida sobre un fluido incompresible, no incomprensible, incompresible, es decir, un fluido, como veréis en el tema de Mogea en CREA, veréis que los fluidos tienen diferentes características según cuál sea. Un fluido incompresible es un fluido que no se puede comprimir. Ya sabéis que el aire sí se puede comprimir, pero un líquido, este líquido por ejemplo, no, ¿vale? Pero yo estoy sometiendo una presión aquí. Dice, pues la presión ejercida sobre un fluido que no se puede comprimir y en equilibrio dentro de un recipiente de pared indeformable, es decir, estamos teniendo en cuenta, el principio de Pascal nos dice que este líquido está metido en un recipiente con unas paredes que no se dilatan, que no se ensanchan, porque si se ensanchan ya no se va a dar este principio de Pascal. Esto es indeformable, ¿vale? Esto es indeformable. Se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Bien, quiere decir que si tú aquí sometes este líquido incompresible, repito, a una presión, esa presión se va a transmitir, se va a propagar en todas las direcciones aquí, y en este caso, como aquí también hay líquido, el ejemplo que nos pone, aquí también hay líquido y estamos ejerciendo la presión, pues la presión se va a propagar por toda la superficie, ¿vale? Porque esa presión que tú le metes aquí al émbolo, esa presión es la misma que el líquido va a propagar. Esa presión es la misma, con lo cual esa presión aquí, como veis, los chorros de agua que salen, porque aquí hay unos agujeritos, van a salir con la misma presión por todos los puntos. Esa es, digamos, el principio de Pascal. Este principio de Pascal tiene muchísimas, va a tener muchísimas utilidades en la vida a nivel de ingeniería, porque una mayoría de máquinas, una mayoría de artefactos funcionan con este principio. Vamos a ir al grano. Mirad, vamos a pasar a lo que es la prensa, ¿no? Una máquina hidráulica que aquí vamos a entender que tiene un líquido. Otro líquido que ya sabéis qué es lo que pasa con el líquido, que no se puede comprimir, ¿vale? Eso por un lado. Esta máquina, ahora vamos a hablar de ella, tiene siempre en los problemas, vamos a tener, como es en la realidad, vamos a tener una superficie pequeña, un émbolo que es pequeñito, una superficie menor, la máquina con el líquido y una superficie mayor. Y claro, por el principio de Pascal, cuando nosotros hagamos una fuerza aquí, esa presión, esa fuerza, se va a convertir en una presión a ese líquido y el líquido va a ejercer esa presión aquí, en todas las paredes. Indeformable, claro. Y cuando llegue aquí, va a ejercer esa presión también aquí. Pero como esta superficie es mayor, va a alzar esta superficie. Fijaos entonces, porque esta presión se va a propagar. Fijaos la utilidad de esto. La utilidad de esto es que ejerciendo a lo mejor una fuerza aquí de 3 newtons, se va a multiplicar en una superficie mayor quizás a 9 newtons. Vamos a ponerlo con masa. Yo pongo aquí una masa de 10 kilogramos y voy a poder levantar. Esa masa va a hacer una fuerza hacia abajo, ¿no? Va a hacer si tú pones una masa aquí, va a hacer una fuerza hacia abajo. Y esa fuerza va a ejercer una presión y va a levantar este émbolo.
con una masa de 10 kilos vamos a lo mejor a poder, no lo hemos calculado todavía, vamos a poder ejercer una fuerza y vamos a levantar una masa de 100 kilos. Fijaos lo que significa esto, que a lo mejor con un obrero que esté haciendo una fuerza aquí pequeñita vamos a poder levantar pues una camioneta. Esto lo sabéis los que estáis trabajando, que sois muchos, en cuestiones de ingeniería específica o tenéis trabajos específicos, que estas máquinas existen y que con poca fuerza se pueden alzar grandes masas. Vamos, antes de empezar, que esto es lo que nos va a proponer Daniel, este tipo de problemas, un par de ellos en el examen, vamos a empezar por la fórmula que ya teníamos ayer. Pascal, entonces, ya sabemos que P es igual a F partido por M, pero, perdón, a F partido por S, pero ya sabemos que, un momentito, ya sabemos que si nosotros decimos que P1 es igual a P2, sí, lo tengo delante. Podemos decir que F1 es partido por S1 es igual a F2 partido por S2. ¿Vale? Repito, porque ha habido ruido. La presión 1 es igual a la presión 2. Pero no me deja. Es lo mismo que decir que, perdona, fuerza 1 partido por superficie 1 es igual a fuerza 2 partido por superficie 2. Eso no tiene más tutía, ¿vale? Ahora vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo en este sentido con esta prensa que tenemos aquí. Hemos puesto algunos datos. Tenemos una fuerza 1 aquí. Tenemos la presión 1, no el peso, la presión 1 aquí. Y tenemos la superficie 1 aquí. Aquí tendremos la presión 2, que no la masa, la fuerza 2 y la superficie 2. ¿Qué dato os doy yo? Os doy superficie 1 es igual a 0,5 metros. Esta. Arriba. Superficie 2, esta, es igual a 4 metros. Sí. Fuerza 1, no os la doy. ¿Qué fuerza ejerzo aquí? No os la doy. Fuerza 2, ¿qué ejerzo aquí? No os la doy. No os doy nada. No os doy ni esto, solo estas dos cositas. Y ahora aquí tenemos, yo he dicho un coche que pesa muy poco, un Mini de los antiguos, de los años 60. Tenemos un Mini que pesa 200 kilogramos de masa. Que pesa 200 kilogramos de masa. Eso es lo único que os doy. O sea, os voy a dar un dato de masa. Bueno, pues vamos a ver con todos estos datos. Yo os pregunto, ¿cuál es la fuerza 1? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es la fuerza 2? ¿Qué se hace aquí? Y sobre todo, ¿cuál es? Voy a tachar aquí, ¿vale? ¿Cuál es la masa que podría poner yo en el émbolo 1 para alzar estos 200 kilos? ¿Vale? Repito, os pido la fuerza 2, que no la tengo. Os pido la fuerza 1, es decir, qué fuerza hago aquí para alzar esta masa, o qué fuerza tengo que hacer aquí para alzar esta otra. ¿Y cuál es la masa que tendría que poner aquí para alzar estos 200 kilogramos? Suponed que en vez de un obrero hubiera aquí, dijera el empresario, mira, yo en vez de poner aquí un tío empujando, voy a poner aquí un saco, ¿vale? Para subir estos 200 kilos. Y le dice al ingeniero de allí de la fábrica, ¿qué masa tiene que tener el saco que voy a poner aquí para que este líquido haga presión y suba los 200 kilos del coche? Y dice el ingeniero, venga, vamos a calcularlo. Ya, pues nosotros somos los ingenieros que tenemos que calcular qué saco tiene que poner ahí para que no tenga que poner a un obrero haciendo fuerza aquí, ¿vale? Tenemos nuestra formulita, F1 partido por S1 es igual a F2 partido por S2. Bueno, vamos a ello. En este caso, lo primero que tenemos que saber es que estas superficies son circulares. Circulares. Entonces, estas superficies van en metros cuadrados. Y estos no son metros cuadrados. Estos son metros. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula de la superficie que nos tenemos que saber. Claro, pero yo creo que Vamos a empezar con la superficie 1. Superficie 1 es igual a pi por r al cuadrado. Esta fórmula hay que sabérsela. Pi por r al cuadrado. se está grabando. Bien. Pi es 3,14. ¿Vale? Eso lo tenéis que saber. Pi es un número. Es 3,14. Nos lo aprendemos de memoria y ya está.
¿Cuál es el radio? El radio es 0,5, pero es 0,5 al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué hacemos primero? Primero hacemos el cuadrado de este número, 0,5 por 0,5 por 3,14. Y esto nos va a dar una solución de 0,785, ya sí metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Porque son metros por metro, da metros cuadrados. Con lo cual, esta es esta superficie ya. ¿Vale? Esta superficie. Ahora sí podemos decir que esta superficie 1 son 0,785 metros cuadrados. Ya sí lo tenemos pasado. Hacemos lo mismo con la superficie número 2. La tenemos aquí. ¿Vale? La tenemos aquí. Teníamos 4 metros. Igual. Pi por r al cuadrado. Pi es 3,14 por r al cuadrado. Bien. La r, estamos viendo que os había dado un dato que era, lo tenemos por aquí, 4. 4 al cuadrado. 4 por 4, 16. 16 por 3,14, 50,24 metros cuadrados. Repito, metros cuadrados porque metro por metro es metros cuadrados. Este dato ya lo tenemos aquí. La superficie 2 ya la hemos convertido en metros cuadrados. Bueno, ya tenemos, vamos a ver, tenemos este dato y tenemos este dato, ¿vale? La fuerza 1 no la tenemos y la fuerza 2, que la tenemos aquí, tampoco la tenemos, pero tenemos la masa, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con la masa? Pues ya lo sabéis, ¿vale? La masa tenemos una fórmula muy bonita que es F es igual a M por G. En este caso, la fuerza 2. Queremos saber la fuerza 2 y sabemos que F es igual a M por G. Le decía a Álvaro antes en YouTube que en este caso de hidrostática va a ser G, 9,8. No estamos hablando de cinemática, de movimiento, ¿vale? Que es aceleración. Bueno, pues F2 es igual a M, lo tenemos, 200 kilogramos por 9,8. Lo multiplicamos las dos cositas y nos da 1960 newtons. Esa es la fuerza 2, que la podemos ya sustituir aquí. ¿Tenemos la fuerza 1? No. ¿Tenemos alguna más aquí? No. Entonces esta es la incógnita. Con lo cual en esta fórmula siempre vamos a tener 4 incógnitas y vamos a tener 3. O nos la dan las 3, o en este caso nos lo he puesto un poquito más difícil, y esta, en fin, tampoco muy difícil. Hemos tenido que sacarla con esta fórmula, ¿ok? Bien, nos venimos aquí y sustituimos. F1 no la tenemos. Superficie 1 sí la tenemos. La hemos calculado y la hemos calculado en metros cuadrados. Es igual, ponemos el igual que aquí, ¿eh? Es igual a F2. ¿F2 qué es? 1960 newtons, lo acabamos de ver ahora mismo aquí. Acordarse. Partido por superficie 2, 50,24 metros cuadrados. Una vez que tenemos esto, es muy facilito. Este que está dividiendo pasa multiplicando arriba. Y este se queda aquí abajito dividiendo. Y ya hemos dejado la F1 solo. Repito, este está dividiendo, ¿no? Tenemos que dejar sola la incógnita, siempre. Siempre sola. Este está dividiendo, pasa multiplicando arriba. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Multiplicando, esto se queda en el denominador y lo hacemos. 0,785 por 1960 partido entre 50,24 es igual a que la fuerza 1 es 30,625 newton. Es decir, fijaos bien, que hay que pensarlo bien porque Daniel pregunta después porque quiere que vosotros, digamos, podáis pensar y podéis sacar conclusiones. Le gusta mucho eso, que saquéis conclusiones, que penséis, no que hagáis números y ya está. Esto significa que con una fuerza de 30,625 newton que haga una persona aquí, ¿vale? Va a poder alzar 200 kilos. Os lo voy a decir más para que lo veáis mejor, que con una fuerza de 30,625 newton aquí, se va a conseguir ejercer una fuerza de 1960 newton. Porque acordaos que la fuerza que se propaga aquí, la vamos a poner aquí. Fijaos la utilidad que tienen estas prensas. Una fuerza que tú hagas en una superficie pequeña de 30,625 newton, ¿vale? Va a conseguir ejercer una fuerza en una presión con una fuerza que se va a multiplicar, fijaos, en 1960 newton. Para que lo veáis más claro, vamos a ver cuál es la masa. Pues nos dijo el jefe, yo no quiero poner un obrero aquí,
quiero poner una masa para levantar la masa del coche de 200 kilos. Vamos a calcularlo. Nos vamos entonces, vamos a ver cuál es la masa que tendríamos que poner aquí. ¿Qué saco tendríamos que poner aquí para alzar esto? Pues nos vamos otra vez a la fórmula de la masa. La fuerza igual a masa por gravedad. En este caso, esta fuerza, ¿vale? Ya la tenemos. Ahora sí tenemos la fuerza. La fuerza sería 30,625. Lo sustituimos. Es igual a masa por 9,8. Esto que está multiplicando pasa dividiendo aquí abajo. Y eso nos daría 3,125 kilogramos. Es decir, que si nosotros ponemos aquí un saco de 3 kilos, hablando directamente, de 3 kilos con 125 gramos, ¿vale? Lo ponemos aquí, va a darse una fuerza que va a lograr alzar, ¿vale? Esta plataforma de 200 kilos. Fijaos cómo funciona, ¿eh? Pongo aquí 3 kilos en esta plataforma pequeñita, en esta superficie, una masa, un saco con 3,125 kilogramos y lograré alzar una plataforma de 200 kilogramos. Ese es el principio de Pascal. El principio de Pascal es que poniendo una masa muy pequeñita aquí o ejerciendo una fuerza muy menor, mucho menor, a través del fluido voy a lograr ejercer una presión que va a alzar un émbolo mucho mayor, con mucha mayor masa y en el que la fuerza se va a multiplicar y se va a ejercer una presión mayor. Espero que lo entendáis, ¿vale? He hecho un ejercicio muy, muy completo. Tened en cuenta que como estos émbolos son redondos, hay que hacer esta fórmula y siempre después cuando tengáis la superficie os vais a tener que ir y sustituirlo aquí. Y una de estas dos fuerzas se os va a dar o lo va a complicar un poco más como he hecho yo y en vez de daros la fuerza os va a dar la masa para que con esta fórmula consigáis la fuerza, la sustituís y ya simplemente os queda una incógnita. Y esa incógnita la vais a conseguir, dilucidar. Una vez que la tengáis podéis rizar el rizo y decir, oye, pues yo también, si a mí me ha dado la masa aquí, yo también quiero saber la masa que puedo poner aquí. Nosotros lo hemos hecho. Y cogéis otra vez vuestra formulita de la masa, ¿vale? De la fuerza, fuerza igual a masa por gravedad. En definitiva, fórmulas a utilizar. Está siempre el principio de Pascal, la fuerza igual a masa por gravedad y las dos superficies de las dos plataformas, siempre y cuando no os la den en metros cuadrados. A ver si me entendéis. Si os la dan en metros cuadrados, aquí no estamos hablando nada. Ahora, si no os la dan en metros cuadrados, nos tenemos que ir aquí, a esta fórmula, ¿vale? Mirad, en cuanto a sociales, os voy a poner un Kahoot de repaso del trimestre anterior, ¿vale? Ese os voy a dejarlo abierto un tiempecillo, porque es de repaso y tenéis Semana Santa. Y después el Kahoot de los puntos 1 y 2 de sociales os lo voy a dejar puesto, creo que desde el miércoles ya, para que lo hagáis con 3 o 4 días, que también os voy a dar. Va a ser muy facilito. Y mirad mucho este vídeo, porque mañana os voy a poner un simulacro de problemas de presión y de problemitas de estas máquinas, ¿vale? Tranquilo, poquito a poco y vais bien.